Mesa Ejecutiva, el espacio de Mita TV dedicado a hablar de la industria con los líderes de la industria misma. Por eso la decimos Mesa Ejecutiva, un espacio que conocen porque ya estamos en el segundo año de transmisión. Bueno, hoy tenemos el privilegio, el honor de estar acá con Federico Braun, que es el presidente de la Anónima. Buen día y bienvenido, Federico. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Federico, todos conocemos la Anónima. La idea de conversar con usted es para, en Mesa Ejecutiva, para no limitarnos a hablar de producción, sino para dar una visión más amplia. En Mesa Ejecutiva hablamos de las personas atrás de lo que comemos y una de las personas atrás de dónde vamos a comprar lo que comemos justamente es Federico. La primera pregunta para que todos, digamos, se acerquen es si nos puede contar un poco la historia de la Anónima. Bueno, la verdad que es una historia larga. Larga, sí. Porque la Anónima nace en 1908 como la fusión de dos empresas. Una era de mi bisabuelo José Menéndez y otro de mi abuelo Braun, que se casa con una hija de José Menéndez y le toma muchos años convencerlo que era una buena decisión fusionarse. Pero nace entonces en 1908 con varios locales comerciales a lo largo de toda la Patagonia Argentina, pero con sede en Punta Arenas, Chile, donde estaba la casa principal, el negocio principal. Nace con 5 estancias de producción de muchas ovejas y nace con una flota de buques propios, por lo cual era, digamos, una empresa que tenía comercio, exportación e importaba casi todas las cosas de Inglaterra principalmente, y exportaba la lana, que era la producción típica de la Patagonia ya en esa época. ¿La Anónima? ¿El nombre? El nombre. El nombre. Una vez en un diálogo con una periodista me dice, ¿por qué la Anónima? Un anti-brand. El anti, todos los nombres de supermercados son cortitos, discos, Topsy, Jumbo, de animalitos. Sí. Y esto es Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Obviamente la gente lo bautizó Voy a la Anónima. Claro, claro. Y yo osé decir en ese programa que me pareció un nombre horrible para un supermercado. Y llamó una vieja, antigua clienta, y me dice, le prohíbo al señor Brown decir que es un feo nombre. Con lo cual, listo, nunca más pensé en cambiarle el nombre. No, pero entonces la Anónima por Sociedad Anónima, era el nombre comercial al principio. A partir al principio del 900, 1908, cambió la distribución. Bueno, aparte ustedes eran importadores, exportadores de lana. Ahora de lana y importadores de bienes de consumo y utensilios para el campo. Era un rango bastante amplio de productos. Y ahora estamos hablando de consumo. Eso era en 1908. Claro. Un poco como la historia de la Argentina. Esta empresa crece, nace grande, crece mucho hasta la crisis del año 30. La crisis del año 30 le pegó mucho al país y a la compañía. Claro. Y empiezan a ocurrir cosas que van en contra del interés de la Anónima. Uno, el Canal de Panamá. Porque Punta Arenas era muy importante en esa época porque todo el tráfico marítimo entre Atlántico y Pacífico tenía que obligadamente pasar por el puente de Punta Arenas. Y acordémonos que a fines del siglo XIX y principios del XX el mundo estaba muy globalizado y especialmente todo lo que era el comercio con Inglaterra, básicamente Inglaterra. Europa. Acordémonos que los ingleses tenían muchos intereses en la Argentina. Y toda la revolución del agro, toda la carne vacuna, todo surgió, básicamente el gran comprador era Inglaterra. Y el gran desarrollador, por ejemplo, los ferrocarriles, fueron ingleses. Los ingleses, claro. Bueno, la Anónima entonces empieza a sufrir por el canal de Panamá, que se empieza a desviar el tráfico marítimo,
Canal de Panamá cada tanto lo ensanchan, hoy pasan buques enormes, en esa época no. La otra cosa fue la Ruta 3. La Ruta 3 unió, entonces el camión empezó a competir con el barco. Y last but not least, como dicen los americanos, mi abuelo tuvo 8 hijos, 48 nietos, mi bisabuelo Menéndez. Certo. Y mi abuelo Brown tuvo 10 hijos, yo tengo 64 primos, entonces cuando las empresas son de todos, terminan siendo de nadie. Se pierde el liderazgo. El liderazgo, se empieza, además tenían otras cosas, entonces se pierde interés. La empresa cotizaba en la Bolsa de Buenos Aires desde el año 42 y todas estas cosas confluyen que en la década del 50 la empresa empieza claramente a declinar, los buques dejan de tener sentido, después de la Segunda Guerra... Todo avión, el tráfico entonces, es distinto. El avión, estaba el camión, y entonces yo cuando leía todas las memorias de la compañía decía, ¡ay, por favor, que vendan, que se deshagan de este negocio que era tan malo! Bueno, Certo. y llegó a estar en muy malas condiciones económicas financieras a fines de la década del 50. Ahí hay una visión interesante que es ¿por qué no transformamos los negocios de ramos generales en supermercados? ¿Y eso, perdón, era su papá o su abuelo? No, ya bueno, en realidad de todos mis tíos, mi padre era el menor de todos. Ah. Y tuvo un tiempo muy corto en la empresa y después, además la empresa, insisto que sí, había perdido valor. No parecía prometedor. No era prometedor. Como que tenía un gran pasado, pero un presente difícil, no tenía valor en la bolsa. Lo que sí mi padre había ido comprando acciones de lo que seguramente todos sus tíos o primos o hermanos vendían. Certo. Y además hubo un momento, como tantas veces en Argentina, que el Estado, que tenía un banco, se llamaba Banco Nacional de Desarrollo, había comprado acciones de varias empresas y estas terminó vendiendo él. Ahí llegó a tener un 35%. Y bueno, ahí donde yo que no quería saber, no tenía ningún legado con respecto a la empresa, pero un hermano y un cuñado mío me dicen, hablemos con nuestro padre para tomar el control de la compañía. Entonces nuestro padre nos autorizó a hablar con todos estos parientes y jugamos al estanciero, que cambio Santa Cruz zona norte por tantos, y finalmente tomó el control del 62% y ahí yo ya había entrado a la compañía como asesor, digamos, para mirar si me gustaba o no me gustaba, si le veía posibilidades. Y ahí a partir del año 79, yo había entrado en marzo del 78 y en el 79 ya efectivamente tomé el cargo de la gerencia general y después, fallecido mi padre, que fue muy poco tiempo de esto, de tomar la presidencia, es decir, fui presidente y gerente general. Y hice todo lo que había que hacer, que había que hacer muchas cosas. Por empezar, aunque no me crean, la empresa en ese año, en el año 78, no tenía computadora. No tenía un ordenador. Como dicen. Ni siquiera, bueno, no era la época de la mucha computadora, pero ni siquiera uno, claro. Ya existían las computadoras. Las computadoras eran bastante más grandes que ahora. Había terminales, lo que se llaman terminales bobas, pero servían para hacer data entry y para ver también en la salida. Entonces, lo más rápidamente posible empecé a sistematizar los procesos, porque era un caos, era como, insisto, no era de nadie, los gerentes eran como virreyes allá lejos en la Patagonia, y hubo que cambiar muchas cosas, y lo hice con muchas ganas y mucha pasión, porque era lo que yo había estudiado, soy ingeniero industrial y me había especializado en sistemas, y había trabajado en otras empresas, que yo siempre creo que le digo a mis hijos, es muy bueno antes de entrar a la empresa hacer una experiencia. Bueno, ahí y arreglar muchas cosas. La empresa había perdido el rumbo. Claro. Se habían comprado 2 campos de forestación en Corrientes. Nada que ver. Fuera del negocio principal, claro. No hay ninguna sinergia entre una lata de tomate y un arbolito que tarda 16 años en crecer. Y así como eso puedo citar otros ejemplos. Entonces, definir una estrategia clara de que, por suerte, los supermercados empezaban a crecer en Argentina. Eso. Todavía era bastante incipiente, era solamente el 18% del consumo,
Pero es como que había el concepto, se llamaba, y se sigue hablando del negocio moderno. Sí. Si bien hoy tenemos el e-commerce, que sería... Después quizá lo hablamos, vamos a hablar. el nieto del Pero negocio. digamos, entré en un momento difícil para la compañía, pero bueno desde el punto de vista del sector. Del crecimiento posible. O sea, apenas pudimos poner orden en las finanzas, tuvimos un poco de suerte y empezamos a crecer. En la década del 80 crecimos mucho y bueno, para hacerle el cuento corto, en la década del 90 hicimos una emisión de capital, aprovechando que cotizábamos en la bolsa y bueno, fue con todas las crisis en el medio que hubo, que podemos hablar de eso, pero nos fue bien. Diciamo, retomo de cuando decía, agarré, que su gestión empezó al principio de los 80, final de los 70, que era un po' en todo el mundo la época d'oro del supermercadismo, se empezaba a instaurar l'idea del supermercadismo. Una vez un jefe mío de empresa, de la producción, me dijo, los supermercados son una industria de logística, en realidad, como ganás o perdés según la logística. Ver, no sé si está de acuerdo. A mí no me gusta, yo creo que el negocio es un negocio comercial. Sí. ¿Sí? Pero algunos dicen es un negocio financiero, sí, porque se vende al contado y se paga a plazo. Sí. Yo digo, es un poco de todo eso, pero en esencia lo que uno tiene que tener es un negocio que seduzca al consumidor. Sí. Lo principal es eso. Y como decía Sam Walton, y después podemos seguir, para poder hacer eso, los que tienen que estar bien son los empleados, los que él llamaba socios. Yo a Sam Walton le tengo un enorme respeto, el creador de Walmart, una cosa increíble lo que hizo, sigue siendo la compañía más grande, solamente pasada por Amazon. Ahora, después de muchos años. Pero es muy, muy interesante. En ese acompañar el crecimiento del sector, del canal, lo llamamos, usted tomó un rumbo, como decía, importante. ¿En qué hubieron en esos años muchos intentos, otros competidores? ¿En qué, para explicarlo a todos, en qué hicieron mejor que los competidores para quedar uno de los principales? Me encanta la pregunta, es decir, ¿qué identidad, qué caracteriza la norma? Y yo te diría que es básicamente, que fue la estrategia, fue lo que quisimos y en parte nacimos así, de ser líderes en pequeñas y medianas ciudades del interior, preferentemente en la Patagonia, que era nuestro, como el juego del Go, no sé si hay que hacerse fuerte en un lado, y nosotros crecimos y fuimos creciendo y seguimos creciendo de sur a norte, basados en una muy buena logística, que cuando yo entré era un desastre, y en buenos sistemas, tener bien aceitados los procesos, ser innovadores. Te puedo poner muchos ejemplos de cosas que logramos, pero lo principal, creo que vos decís, la anónima es el interior. Es un buen supermercado del interior. Sí, es un buen supermercado. Tiene posicionamiento, digamos, de calidad. Claro, muy claro. Muy claro. El posicionamiento es, también lo definimos, nuestra estrategia es ser calidad, surtido y servicio al mejor precio posible. No es una promesa de precio, sino de estos tres grandes factores. Sí. Con una estrategia clara y con buena gestión, que de las cosas que nos definen es, le damos mucha importancia a los perecederos, de ahí en parte es que por eso estoy acá, porque es donde uno se puede distinguir con la calidad, con la frescura. Eso es muy difícil hacerlo virtual, ¿no? Hay cosas que la gente quiere ver, quiere tocar, quiere oler. Y más en estas ciudades más pequeñas, donde ir al supermercado no es un problema. Ir al supermercado en Buenos Aires, en New York es muy complejo.
ir al supermercado en Perito Moreno, en una ciudad de 10.000 habitantes, que está a la entrada del pueblo. Y vas en auto, un paseo, en es un bicicleta, paseo. claro. Además la gente en la Patagonia mucha gente tiene auto, sí, más que el promedio del país. Entonces, ese es un poco la estrategia, ya el saber hacer nuestro, y que a mí me sorprende con alegría, que muchos dicen, Anónima, sí, por supuesto. Yo te conozco de Venado Tuerto, yo te conozco de Perito Moreno, conozco la Anónima. Me mandan fotos a veces. A ver, adiviná, amigos míos, ¿no? Adiviná qué Anónima es esta, porque hoy estamos en 80 ciudades distintas con 160, mañana abrimos el número 168. ¿Y usted lo conoce, lo reconoce, no sé, pero lo recorre a todos? ¿Todavía lo recorre a todos? Desgraciadamente, bueno, los últimos tiempos se me hace difícil, porque tenemos uno en Goya, y abrimos uno en Bellavista, que es una ciudad al norte de Goya, y en Ushuaia, entonces no es fácil recorrer todo. Pero los he recorrido todos, eso sí, y varias veces, y en casi todos, porque muchos fueron producto de una compra. Casi todos me gusta, los negocié, digamos. Claro. Y siempre con esa idea de generar una cultura diferente, una cultura muy fuerte. ¿No? Ahora vamos a hablar de la cultura, que justamente lo que quería investigar. Prima, antes quería contar que estando en la industria, siendo crecida en la industria, creo que pasé mi vida hasta ahora, porque es lo que se hace dentro de la industria de consumo masivo, pensando qué estará pensando el fundador del supermercado, como intentando pensar, porque los clientes directos de las empresas grandes de producción, los consumidores son los consumidores y lo entrevistamos todo el tiempo, pero el primer partner, el cliente directo, son la cadena, digamos, supermercado, hipermercado. Entonces, ¿no se imaginan el privilegio que siento ahora a poder preguntar todo lo que nunca pude preguntar, y que normalmente lo leemos los datos Nielsen y decimos, ¿qué estará pensando? Ahora se lo pregunto. ¿Qué estará pensando? ¿Qué piensa? No qué piensa. Tema cultura. Entonces, para lo que leen los Nielsen de la empresa, los supermercados son cajitas que mueven plata, pero en realidad son organizaciones humanas. Sí, nosotros somos 12.500 empleados, así que es una empresa con enorme. Claro. Entonces yo siempre digo, las razones del éxito son tener una clara estrategia, tener una buena gestión, bueno, sí, todo lo que hablamos recién, sistemas, logísticas, ser innovadores, pero lo más importante es tener lo que llamamos un buen clima laboral, que la gente tenga sus intereses estén alineados a los intereses de la empresa. Hay algo, este aparatito es maravilloso, hay una aplicación que se llama Workplace, a lo mejor la conoces, donde es como el Facebook de todo el personal. Sí. Te aseguro que es para mí, que he recorrido todos y que es maravilloso. Y cada tanto hablan entre ellos. Entonces aparece el panadero de Goya mostrando lo que hizo. Miren lo que acabo de hacer, las tortas estas. Y lo dice con orgullo. Es fantástico. Además nos permite comunicarnos con ellos cada tanto. Y hablo en plural porque ahora ya mi hijo es el gerente general, cosa que hicimos hace 4 años, paso importante. Un pasaje de familia, dentro de la familia es interesante, sí. Y lo hicimos lo más by the book, como dicen los americanos, para tratar de que no fallar, porque son esas cosas que son fundacionales. Si pensamos la empresa y pensamos de esa manera en largo plazo. Absolutamente. Es maravilloso ver lo que ustedes, la identidad, ¿no?, de la empresa, la personalidad, casi te diría. Y en este Facebook esta es una pregunta fuera de nuestro esquema, así que en el libreto. pero ahora me trajo por ahí, porque acabo de leer una serie de notas de Harvard Business Review sobre las herramientas colaborativas, y justo hablaba de casos parecidos. Entonces, digamos,
el panadero, el ejemplo que hizo, que quizás no se anima a mandarle a usted una foto diciendo mira lo que hice, pero pueden verlo todos los niveles. Yo puedo poner un like Claro. al panadero que el tipo Y es se va a el enterar. presidente que me puso un like. O una cosa, te cuento porque me gusta contar. Yo cuando entré éramos 265 personas. Y la conocía, todas. Yo la conocí, pues yo hasta que no entré a la compañía prácticamente ni la conocía. No había, insisto, un legado, no es que... Perdón, sí, cuando entró... Pero cuando entré, ahí sí. iba, pasaba por todos los supermercados una vez cada 2 meses como norma, pero eran 11 supermercados, Claro, claro. nada más que en la Patagonia Sur. Ahora se hace más difícil, como te decía. Pero lo fantástico, por ejemplo, yo toda vez que una persona cumplía 5, 10, 15, 20, lo que sea, le mandaba una cartita. Personal. A los que estaban en la oficina central, se las doy en persona. Y es un momento muy lindo. Para verse. A las que le escribía todo el resto, que hoy son 12.000, eran 500, estábamos acá en Buenos Aires, 12.000 están en toda la enorme Argentina. Yo decía, ¿cómo lo recibirán a esto? Bueno, aparecen mostrando la carta, y yo me fijo si está bien, si está firmada por mí o si le puse la nota, y rodeado de sus compañeros y dicen qué lindo, lo felicitamos a tal y tal claro, por su recorrido en la empresa. Es un evento importante. Entonces sigue mandando la carta. Entonces sigo mandando, y te digo, son una pila así, y sí, todos los meses. Me imagino. Está... Y los sistemas ayudan a hacerle acordar quién es que está cumpliendo 5, 10 y 20 años. No, por supuesto, me traen las cartas. Para eso están los sistemas, ¿no? Lo que sí es, pero es para la persona, creo que es una, lo dicen, y cuentos como eso tengo varios que muestran que hay mucha identidad, mucho attachment de la gente con la compañía. Entonces, todavía esto hace la diferencia absolutamente con otras cadenas que quizás son más anónimas que la anónima. Muy bueno, me gustó ese juego de palabras. Pero los americanos hablan del concepto de stakeholders, son los accionistas, el personal, los proveedores, los clientes y la sociedad en general. Bueno, con los proveedores a mí me encanta decir, porque hay una encuesta, muchas veces uno no sabe, pero ahora hay una encuesta que los proveedores califican a los distintos supermercados. No te digo cuando... No hablamos, porque ahí entran temas de negociación también. Entran 70 preguntas, es muy, muy completa y salimos primero, los últimos 8 años estamos primeros en la Argentina. Nosotros todavía no nos hemos globalizado, estamos solamente en Argentina. Bueno, quizás también es parte de su posicionamiento. Y hoy hay otra herramienta también para medir cómo están los clientes, que es el NPS, Net Promoter Score, que te dice cuán bien estás posicionado en un producto, en una sucursal, en lo que sea. Si hoy uno tiene métricas para ver cómo está ese clima laboral, cómo está el cliente. Y respecto de la sociedad, algo que creo que te puede interesar, porque nosotros tomamos la decisión de recorrer el camino B. El camino B son aquellas empresas que con el triple impacto. Con el famoso triple impacto. Si yo un poco hablo de la gobernanza, yo digo, primero es ser rentable. Claro, sí. Si no sos rentable, no sos sustentable. Tarde o temprano. Sos un charity, ya es otro trabajo, claro. O te fundís. No podés. Segundo es todo lo que uno hace para las sociedades, y vamos a las sociedades más cercanas, a las ciudades donde estamos. Como desarrollando proveedores locales, dando en momentos de crisis como fue el COVID, módulos alimentarios, eso lo seguimos haciendo, en todas las cosas. Y el tercer aspecto, el tema del medio ambiente. Ahí nosotros también, que creo que fuimos me enteré por un tercero, que fuimos los primeros en eliminar las bolsitas plásticas. Antes que fuera obligatorio, fue decisión propia. Decisión propia, aprendida en un congreso con otros supermercados. De otros países.
de Bélgica, el dueño de una cadena belga muy importante, comentó que habían hecho eso. Y yo dije, ¿y los clientes no te mataron? Mira, te van a Al principio Al sí. principio se enojan mucho con vos, pero después Se acostumbran. se acostumbran Nos acostumbramos. y valoran. Y hoy se valora cada vez más, que es otra cosa que le gusta a los que trabajan en la anónima, que la anónima ayude al medio ambiente, pues sus hijos lo piden o por Sí, ellos mismos, digamos. sí. Cada vez hay un sentimiento que Más está profundo, sí. respecto de que tenemos que cuidar el medio ambiente. Sí, entiendo que, digamos, este sentimiento creció, como hizo así, creció exponencialmente en los últimos Yo años. tuve, porque esto surgió de una charla que tuve con un señor que es un argentino, que es el representante de esta fundación, de esta organización en Argentina. Le dije, mirá que nosotros, además de los supermercados, tenemos 2 frigoríficos. Entonces, me dijo, Federico, acá no se trata de prohibir, sino de hacer mejor lo que vos haces, mejor desde el punto de vista ambiental. Entonces, reciclar el agua, lo de las cosas plásticas, tratar de generar energía con la bosta de los animales. Hay 1000 cosas que puede hacer que son de alto impacto. Sí. Otro ejemplo muy sonso, pues es, si puedo tener proveedores locales y no tengo que transportar, nosotros la fruta y la verdura compramos desde Mendoza, de Chipoleti y Pilar, provincia de Buenos Aires, y ahí son miles y miles de kilómetros. Sí, cada si vez. uno puede la lechuga comprarla localmente, tenemos varios proveedores locales, y entonces ahí tenés el triple impacto. Certo, aparte un ahorro también, digamos. Ganás más plata. Claro, porque es más fresco. Das un producto mejor. Das un producto mejor, das mano de obra local y le haces bien al medio ambiente. Una carambola a 3 bandas, está buenísimo. Y sos innovador. Yo en realidad hace poco descubrí que las organizaciones B podían ser también no productores. En mi cabeza eran solo los productores. Entonces, en este caso es una empresa no productora. Bueno, y por eso aclaro, estamos en el proceso de, ahora nos van a venir a auditar después de 2 años de trabajar mucho para cambiar una cantidad de cosas. Si cumplís con determinadas cosas, te dan el sello. Si no nos dan el sello, porque la verdad es difícil, más por los frigoríficos. Claro. No importa. Porque el camino lo hicieron. El camino lo hicimos. Cambiamos el estatuto de la compañía, donde decimos esto. El objetivo de la sociedad no solamente es vender bienes y servicios, sino Entonces es muy bueno y muy satisfactorio para toda la gente el proceso que estamos haciendo. Si calificamos bien, y seríamos una excepción, porque supermercados de este tamaño, que yo sepa, no hay. En Argentina seguro. Yo recién supe que pueden no necesariamente ser empresas productoras, pero si me decís decir un supermercado, no conozco, una cadena. Yo siempre digo que la gente dice, bueno, un comerciante lo único que hace es pone el precio y harás para claro, ahora vamos logística, por ahí, tenés sistemas, tenés todo esto que estamos hablando que está atrás de lo que vos ves, pero soportando la operación. Y no solo, eso digamos dal punto de vista práctico, y no solo las cadenas tuvieron justamente en los últimos años el rol de seleccionar lo que finalmente llega al mercado o no. Entonces tienen un rol también, y ahí va la siguiente pregunta, las empresas proponen innovaciones, pero si una innovación no pasa por ninguna cadena, es muy difícil que llegue, que tenga impacto en este caso, en el sentido que alguien se dé cuenta o la compre. Entonces tienen realmente el rol de seleccionadores. ¿Qué va la pregunta? ¿Qué rol tiene la innovación en el seleccionar un portfolio de productos? Yo creo que es fundamental. Tenés, primero, definir el mix de productos. Por ejemplo, yo te comenté que ponemos mucho énfasis en el perecedero. Certo. Porque ahí hay mucho valor agregado nuestro, en el flete, cómo transportamos la lechuga,
en atmósfera controlada. Entonces carísimo el flete, pero por poco tiempo. Pero poco tiempo y mantenés la calidad. Claro. Y como eso hay 1000 detalles que hacen a la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Después, nuestra definición, cuando dije calidad, surtido y servicio, surtido queremos que sea lo más amplio posible. Y si es posible, adaptado a ese cliente local. Claro. Lo cual hay diferencias. En el norte toman con más hierba que en el sur, no sé, te estoy poniendo un ejemplo hipotético. Sí. Y todo eso, y un concepto que a mí me costó mucho al principio, que es el de la marca propia. Bueno. Es para un argentino, que es una economía, desgraciadamente, no es una economía de oferta, sino de demanda. ¿Qué quiere decir? Que hay poca oferta. No quiero usar la palabra monopolio, porque hay poca variedad. Hay poca cantidad de productores que ofrecen. Entonces lo que manda, cuando hay más demanda que oferta, bueno, entonces es más difícil tener la marca propia, porque nadie te la quiere hacer. La marca propia no la hacemos en una fábrica nuestra. No, certo, se terciariza. Alguien que tenga el concepto de ser eficiente, es el mismo concepto de la exportación. Entonces son márgenes pequeños, pero grandes volúmenes. Entonces, recién en la época de la convertibilidad, donde hubo estabilidad y empezó a haber... En los 90. Recién en 90 pudimos, algo que ya viene en la década del 60, empezó en Francia, me acuerdo, la marca blanca, era sin marca. Pero a mí el concepto me costaba entenderlo por esta experiencia argentina. Bueno, cuando se pudo hacer, en su momento nos asociamos con Leader Price. Leader Price era una empresa muy interesante, una empresa francesa, donde tenías los locales, se llamaban Leader Price, y entrabas y todos los productos eran Leader Price. Vino a la Argentina y como no competíamos, ellos entraron en capital y habíamos generado una buena relación, tuvimos un tiempo a Leader Price, la autorización de ser Leader Price. Después ellos por muchas razones se fueron, desarrollamos marca, la Anónima, que es calidad a precio justo, precio justo, sí, con menos, más barata que la marca de la industria, líder. Y tenemos la marca Best como marca, lo que se llama marca de primer precio, el precio más barato, por lo menos dentro de tu local, si es posible, más barato del mercado. Entonces ahí es eficiencia, eficiencia, eficiencia. Hay una empresa que a lo mejor la conoces, que para mí es el ejemplo, es Mercadona. En España. España, sí. Mercadona y Marks Spencer normalmente son... Marks Spencer en Inglaterra, pero Mercadona, además lo conozco al dueño, lo conocí hace 40 años, en un congreso de supermercados. Estamos viendo un software para alocación en la góndola, y yo me decía, me parece que no habla bien inglés, ¿no? Y ahí... Perdón, ¿hablas español? Pues soy español, así que sí. A partir de ahí generamos una buena relación. Él vino 2 o 3 veces a Argentina a dar charlas. Y voy a ir el año que viene a España con un grupo de supermercadistas porque para mí es un ídolo, es el ejemplo a seguir, especialmente en el concepto de marca propia. Ellos auditan como marca propia, Mercadona, te auditan. Yo conozco más del otro lado, pero un audit de Mercadona como... Te hace sufrir un poco. Te hace sufrir muchísimo, porque lo hacen seriamente. En el sentido de que... muy bien. Sí, lo digo con cariño. Salvando enorme diferencia, porque es una empresa que factura 15 veces más que nosotros. Otro mercado pero también. Otro mercado, pero lo hace muy bien, es un ejemplo. Me quedé estábamos mirando un software por la locación en góndola, una vieja pasión, del marketing. Eso de la locación en góndola es una vieja pasión del marketing, sobre todo en Europa, o por lo menos yo la vi más allá que acá en Argentina.
la usan, ¿cómo se, contámoslo, ¿cómo se hace una locación en góndola? Cuento yo un cuentito mínimo. Estudié en Francia, no sé si tiene que ver porque la entrevisté a usted. Estudié en Francia y me habían comentado muchísimo del tema, todo en un supermercado, todo está medido. Cuando empecé a trabajar en Italia, la Coop, grande supermercado italiano, descubrí que todavía en el momento que empecé a trabajar yo, la locación en góndola la hacía la señora María, que no era un software, era una signora molto carina que decía, eso acá, ¿cómo funciona? No, es casi una ciencia. Y la usan. Sí, por supuesto, y hay un responsable de todo lo que es la locación en góndola. Bueno, los proveedores saben mucho, y los que saben del producto son los proveedores. Los Procter de este mundo, Unilever, por ejemplo, y tienen verdaderos laboratorios donde estudian el comportamiento, hasta le miden cómo abren y cierran los ojos, si hay que ponerlo arriba, abajo, al costado. Bueno, eso está todo muy estudiado. Y nosotros, más bien, nosotros ayudémonos, esto es un gana-gana. Vos querés vender más, y yo quiero ganar más. Bueno, busquemos el óptimo dentro de, por ejemplo, el tema de disposición en góndola. Entonces colaboran con productores digamos, en esa parte de merchandising y de optimización. Sí, no, pero ahí lo que nos gusta, ellos vienen y proponen. Sí. Porque no me pueden obligar a decir, si yo soy medio loco y yo quiero poner arriba el techo, bueno. No, tiene que ser un plan terciarizado, claro. Esto se conversa, se negocia, el espacio, se busca optimizar siempre con el cliente en el centro. Eso es la clave, ¿no? Siempre con el cliente de ustedes, que en el fondo ni siquiera siempre el consumidor final, que es la persona que compra, el responsable de compra, el cliente de ustedes. Por eso, nosotros lo vemos como un todo, el proveedor ve su producto. Certo. Y a veces hay una lucha y está bueno la competencia porque surgen mejores negocios. Pero siempre hay que pensar en privilegiar al consumidor. El user experience o client experience que ahora ahora que tenemos también la anónima virtual, se llama la anónima online, esto empezamos ya hace 8 años, para vender básicamente todo lo que es non-food. Porque nosotros no tenemos hipermercados y estoy muy contento. Hubo un momento que era era la moda. Después, pero tuvieron que cortar muchísimo. Muchísimo. Y hoy uno ve a veces un hipermercado que está todo cortado, todo achicado. Se convierte en un engendro, digamos. Nosotros, bueno, estuvimos a punto de cometer un error y en el medio de lo estábamos construyendo y lo achicamos. Por eso tenemos supermercados que de 200 metros hasta 3.000 metros, que son los más grandes. Entonces es bastante, no es lo mismo, no son todos lo mismo, no somos demasiado estandarizados en nuestros formatos. Entonces, bueno, ahí hemos... En cada tienda. Cada tienda tenemos 5 formatos distintos. Exactamente. Claro. Lo agrupan. Pero todo lo que es non-food, que ocupa mucho espacio y poca venta, va online. Va online y en los locales grandes físicos. Tiene su lugar. Y es con pick-up in-store. En principio, yo aflojé un poco también que en algunos lugares lo llevemos, pero no tenemos una flota propia. Coto lo hace en Argentina y lo hace muy bien. Sí. Nosotros lo hacemos a través en algunos lugares. O le damos la alternativa. Como te decía antes, en los pueblos chicos, tienen auto y no vienen. Es un problema, entonces les tenemos todo preparado. Pero si no, en algunos lugares la gente lo quiere en su casa. Bueno. Non-food, para entendernos, estamos hablando del detersivo, No. O estamos hablando del lavarropa. Claro, estamos de hablando electrodomésticos. De electrodomésticos, de muebles, de tienda, textil, que vendemos textil. No todos los supermercados en Argentina venden textil. No. Utensilio de cocina. Es decir, lo que es no grocery. Lo que no es, lo que llamamos gran consumo es almacén, bebidas,
Limpieza, perfumería y los 3 sectores de perecederos. ¿Y esta parte no va online? ¿O sí? Tenemos la online food, pero lo estamos haciendo en pocas ciudades. Claro, por lo que te decía antes, el tema del interior. ¿cuál es el valor que le da una persona a que le entreguen? Al revés, es casi un disvalor, porque prefiere ir al local, ver, tiene tiempo, más tiempo en el interior que acá, puede oler, Elegir, probar, elegir, tocando, tocar con o el hacer todo lo que sentido. quiera, que si lo mandamos, que es muy complejo, donde hay una discrepancia. Tienen distancia más grande quizá, como acá un repartidor que entrega un delivery claro, es decir, en un edificio hace 10. Por eso son, yo digo, cada mercado es distinto, que no tiene nada que ver, New York lo pongo como ejemplo, con, no sé, Ushuaia o Puerto Moreno, con las cosas pequeñas, ciudades, especialmente del interior, en Argentina. Con menos población. Menos población, más tiempo en general. Certo. Y menos costo de traslado de él al lugar. Más hábito de manejar. En general, las anónimas son un lugar agradable, que tiene calefacción en invierno, tiene, ¿entiendes? Es calidad, es parte del servicio que creemos que tenemos que dar. Entonces, cuando se habla de experiencia del consumidor, nunca me habría imaginado que mencionara la calefacción. Realmente tiene que ver con cómo me siento cuando entro en la tienda. Bueno, cuando yo entré no tenían calefacción. Entonces uno hacía rápido imagínate en pleno invierno. En el sur era realmente un problema. Yo me quedaría, yo tengo millones de preguntas, pero me parece que que vamos cerrando. Desafíos para el futuro. En realidad lo que nos hemos planteado es completar nuestro crecimiento en todo lo que es el interior del país. Ok. Hoy estamos en 80 ciudades, pero hemos seleccionado unas 20 o 30 ciudades más a las que podríamos ir con nuestro modelo. Buena logística, que sea una ciudad, ser líderes. El concepto, no podemos ir a una ciudad y ser uno más. No. Certo. Todavía queremos ser líderes, una posición, si no ser el primero, el segundo. Y con ese concepto de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, si cumpliéramos con todo ese programa que hicimos, sería casi duplicar el tamaño de la empresa. Eso en lo físico. Ahora, con el e-commerce desaparece un poco, ahí cambia de nuevo. Puede ser que el día de mañana lo hagamos en las grandes ciudades, por ejemplo, Buenos Aires. Lo que estamos hoy es haciendo un aprendizaje, generando volumen, ya creemos mucho que ayuda el físico, en estos lugares, tener el físico y tener el online, pero se combinan bien. En Buenos Aires sería con otra estrategia. Claro. Pero se lo dejo más para mi hijo, ¿verdad? Pero lo que queremos es mantener el modelo que tenemos, tratar siempre lo que nos hemos puesto como un poco de ser mejores. Parece una estupidez lo que te digo, pero ser mejores. Es un mundo Esto atrás. nos surgió con el COVID. Yo ahí escuché a un americano que hablaba de las 5C, calidad, consumidor, que todas tenían sentido para el momento que se vivía. Y básicamente no es competir, no es porque yo lo hago mejor, no. Ahí había que aprender a cuidar a la gente y ser mejores. Hicimos muchas cosas, pero siempre la ventaja que tenemos los que estamos en el hemisferio sur es que esto pasó en Italia, fue muy triste, en el norte de Italia, en Lombardía, si no me equivoco. Absolutamente sí. Y se vio, toda la humanidad aprendió con errores qué es lo que había que hacer. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de haber tenido esos 2 meses donde pudimos ver lo que hizo un Carrefour, lo que hizo Walmart, lo que hizo la Coop, etc. En el comercio, yo eso lo aprendí el primer día, yo no sabía lo que era un supermercado, no me interesaba nada. Bueno,
Iba todos los años, la primera vez que me invitaron, me pareció espectacular, al Food Marketing Institute, que se hacía en Chicago en esa época y era, no sé, para mí era el paraíso. Para ir a charlas específicas sobre, por ejemplo, esto que te conté recién de Juan Roche, el dueño de Mercadona, era ahí. Tenías exposición de cajas registradoras, de computadoras, todo lo que hacía a nuestro negocio. Y ahí aprendes que en realidad está todo inventado. El comercio es una de las actividades más antiguas del mundo y muy abierto. Entonces tú puedes copiar, no hay patente. Claro, además de un país con el otro. Un país con el otro. Sí. Y estas charlas, y hemos hecho un grupo, que para mí me parece muy, muy interesante, de supermercadistas latinoamericanos, que nos juntamos una vez por año en algún lado lindo. Y el año que viene nos vamos a Italia, a España, a Mercadona, lo que te conté. Ah, certo. Entonces ahí aprendes mucho conversando, viviendo, teniendo charlas conjuntos. Visitamos locales y después hacemos una crítica de lo que vimos o qué aprendizaje hicimos. Yo creo mucho en eso. Hay que aprender del otro. Siempre hay alguien que hace las cosas mejor que vos. Siempre. Qué maravilla. Tenés que encontrarlo. Y normalmente mi experiencia es te abren las puertas. Más si no sos competidor. Si son países distintos, cierto. Qué maravilla. Yo, no sé, tengo miedo de tenerlo cautivo acá horas y horas. Sí. Aprovechamos, ya sé que tiene un gol además. Bueno, yo agradezco muchísimo una gran experiencia poder hablar. Realmente, lo decimos siempre cuando hablamos de mesa ejecutiva, para conocer las personas atrás de lo que comemos. En este caso, no solo conocer la persona atrás de lo que compramos como consumidores y atrás de lo que a veces vivimos como en las empresas. Entonces, todas las personas que nos escuchan, que trabajan en empresas de consumo o que de grande van a trabajar en empresas productoras, que son los alumnos muchas veces del MITA, ahora pudieron ver un pedacito de cómo piensa usted. Última pregunta. Dale. ¿Qué quiere? No uso la palabra consejo, pero si tuviéramos acá enfrente los 50 alumnos de la maestría del MITA, que la miran con los ojos grandes y dicen, ¿qué tengo que hacer de grande? ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que hacer? Primero y principal, lo que les gusta. Porque si uno no tiene compasión, y le gusta con hambre de hacer cosas, ¿no? Y segundo, tecnología. Tecnología. Si uno puede combinar esas dos cosas, yo diría, y muchas horas, lo que trabajé en los primeros años era tremendo. Ahora estoy un poquito más tranquilo. Porque funciona. Porque está mi hijo como cliente, que ahí hay una estructura que en esa época no existía. Pero básicamente eso. Hay que hacer lo que uno le gusta porque es un círculo virtuoso. Si te gusta, te sale mejor. Como pasa con los deportes. Si sos un patadura, no es difícil, pero aprendés, te sale mejor, lo gozás más y eso es lo que te hace funcionar la rueda. Entonces, esta entrevista, Federico Braun nos regaló muchísimos insights y uno más, el final es pasión y tecnología. Nos vamos con pasión y tecnología. Es una super síntesis, ¿no? Una super síntesis, pero la necesitamos. Pero creo que está bueno. Infinita, muchísimas gracias por esta conversación. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.